Información de último momento del caso Cecilia. Está con esta data nuestro compañero Juan Alba. Juan. Muchísimas gracias, Guille y Natalia. Exactamente, información de último momento y se conocieron los datos que dieron resultado positivo a la sangre de Cecilia. Estamos hablando de los trabajos que se han estado realizando esta semana en el Instituto Médico Forense y dio como positivo la sangre que se encontró en la casa de Merenciano, en un placar y en un colchón eran de Cecilia. Así lo acaba de confirmar la fiscal Nelia Velázquez, que estuvimos hablando con ella hace minutos y justamente nos confirmaba esta noticia. El 99,9% de lo que se ha estado peritando dio como positivo a justamente las pruebas genéticas con Gloria Romero, dando a entender que la sangre da positivo y que lamentablemente esta sangre pertenece o pertenecía a Cecilia. Esta es la información de último momento que se está manejando por estas horas. Se trata, voy a leer específicamente para poder explicar mejor, se trata de una cama y sillones que habrían sido justamente retirados de la casa de los Senas y que además estos elementos pertenecían a César Sena. En estos sillones y en esta cama había mancha de sangre. Se ha tomado muestras genéticas y esas muestras dieron positivo, así que esa es la información de último momento que nosotros estamos informando desde aquí de Fiscalía y lamentablemente se confirma esta noticia, la sangre era de Cecilia. Dato sumamente importante este, es un dato no menor porque pone en situación bastante compleja, ¿no?, a la familia Sena, porque estamos hablando de que se confirma de que Cecilia estuvo en el lugar y de que viene a ratificar un poco este dato la hipótesis que maneja la Fiscalía de que Cecilia fue asesinada dentro de la vivienda de la calle Santa María de Oro a 1400. Exactamente, este sillón y esta cama estaban en el interior de la casa de Merenciano Sena. Fueron retiradas luego de la desaparición de la joven, cuando ya estaban detenidos incluso los tres que convivían en esa casa, en la que está por Santa María de Oro. Esos elementos fueron retirados de ese lugar y fueron secuestrados en un allanamiento que se hizo en el barrio de Merenciano, y en ese ropero y en esa cama y ese colchón se encontraron estas manchas de sangre que terminaron dando positivo a que pertenecían a Cecilia. Es decir, que lamentablemente en ese lugar habría sido asesinada Cecilia, lo que justamente vos comentabas, Guille, que es la hipótesis de los fiscales, y que ahora por lo menos se encontró sangre allí en estos elementos y que estaban en el interior de esta casa. Fueron retirados, todavía no se sabe bien por quién fue el encargado de tratar de sacar y que no quede ninguna pista o ninguna prueba que pueda ayudar a la investigación a dar con este caso. Obviamente ahora comienza a tratar de averiguar por quiénes fueron los encargados de retirar estos elementos, las personas que estaban en esa casa donde fue allanada y donde se secuestraron esta cama y estos sillones. Me imagino que también ahora tendrán que dar respuestas porque eso fue a parar en esa casa y en ese lugar estaban esta cama y este sillón que terminaron teniendo sangre de Cecilia. Claro, claro. Recordemos que, bueno, según la información que tengo, vos ahora repasalo nuevamente, una de las muestras que se tomaron, allí estamos viendo imágenes del colchón, que estaba en la pieza de César Sena, este colchón, y que después de ese día 2 de junio, fecha en la que se presume fue asesinada Cecilia, Marcela Acuña dona ese colchón, lo regala junto a otros muebles a una familia del barrio Merenciano, ¿no? Y se sacan de encima este colchón y otros muebles. Y otra de las muestras que se tomaron es, me dicen, del piso de la habitación de César Sena. Había especulaciones, y vos había hablado con gente de la querella,
que esperaban que este resultado dé positivo o a sangre de Cecilia o a sangre de César Sena. Habida cuenta que hubo, se cree, un intento de defensa por parte de Cecilia que rasguñó, que arañó a César Sena en ese intento por salvar su vida, y que probablemente también César Sena haya sangrado en la escena del crimen. Bueno, finalmente esa hipótesis no se dio, sino que se confirma esto de la sangre de Cecilia en el piso de la habitación de César Sena. Y además, otras muestras, vos decías, en un ropero. Exactamente, un ropero, una cama, un sillón y el piso. En esos lugares se han obtenido estas muestras genéticas de estas manchas de sangre que aparecían en esos lugares, manchas de sangre que recordarán ustedes cuando estuvimos en el Instituto Médico Forense ya era confirmado que pertenecía a humano. Claro. De ahí faltaba determinar si era de César Sena o de Cecilia. Ahora finalmente acabamos de tener esta información, ese minuto nada más, en donde confirman de que estas muestras justamente pertenecen a Cecilia. Estoy recibiendo recién mensajes también de parte de los abogados de la familia de Cecilia, quienes también justamente nos dicen la sangre de Cecilia en el colchón, en la cama y en el piso de la habitación de César Sena. O sea, se confirma esta información y que realmente viene a poner un punto importante en la investigación, porque se confirma de que en la casa de Santa María de Oro estaba Cecilia y hay sangre, por lo menos en el lugar. La hipótesis más fuerte de los fiscales es que allí la mataron a esta joven, y por lo menos por ahora toda la investigación y lo que estamos conociendo daría cuenta de que lamentablemente fue así. Juan, recordemos que estas muestras se tomaron, tengo entendido, después de en un segundo allanamiento que se hizo en la vivienda, ¿no? ¿Es así? Exactamente, en el segundo rastrillaje que se hizo en el lugar, donde fueron justamente a ver por pedido de los abogados de Gloria, fue que se volvieron a ir a ese lugar a realizar los rastrillajes, y específicamente iban podríamos decir, a rastrillar lo que es el patio de la vivienda. Sin embargo, terminaron encontrando estas manchas de sangre en el piso de la habitación de César Sena. Lo que se obtuvo de estas muestras es de también los elementos que estaban en el barrio emerenciano, en una casa del barrio emerenciano, muy cerca de la escuela de allí. En ese lugar se hizo un allanamiento porque justamente obtuvieron este dato de que estos muebles habían sido retirados del interior de la casa de Santa María de Oro y fueron llevados hasta ese barrio. Cuando fueron a esos dos domicilios que fueron allanados, encontraron un ropero, una cama y el colchón, también sillones. Bueno, de esto es donde encontraron sangre. Allí se obtuvieron estas muestras, y muestras que ahora terminan siendo positivo para Cecilia. En la casa Santa María de Oro, no solo había mancha de sangre en el piso, recordarán ustedes también que había manchas de sangre sobre una mesita de luz. Nos habían dicho cuando justamente pasaron, no me acuerdo ahora el nombre de estas luces, ¿no? que son las que detectan si hay manchas de sangre o no. Los luminol, exactamente. Bueno, eso se pasó por estas mesitas de luz que también estaban en la habitación de César, y toda esa sangre lamentablemente se confirma de que pertenecía a Cecilia. Claro, claro. Hablaba con un perito que trabajó en la escena del crimen, o lo que se cree es la escena primaria del crimen, que es la vivienda de la familia Sena, allí en Santa María de Oro. Me decía que las manchas de sangre no eran muy grandes, eran pequeñas gotas, por así decir, de sangre, lo que también reforzaba la hipótesis de que Cecilia fue asesinada por estrangulamiento, por lo menos se sospecha eso, y no por otro método de uso de arma de fuego, uso de arma blanca, porque si no la cantidad de sangre hubiese sido mucho mayor, ¿no? Se encontraron algunas manchas de arrastre, me decía este perito, en una de las zonas de la habitación de César Sena, que es donde se supone se generó el hecho en el que termina perdiendo la vida Cecilia, ¿no? Terminan quitándole la vida a Cecilia. César Sena, según la hipótesis fiscal, en complicidad o con participación de sus padres.
Sí, sí, la verdad que eso es lo que se sigue investigando por parte de los fiscales, que ese habría sido el método que se utilizó para lamentablemente quitar la vida a Cecilia, y por eso es que no se pudo encontrar más mancha de sangre en el lugar. De todos modos, Guille, hubo un tiempo importante hasta este segundo rastrillaje que se hizo en la casa de Merenciano, una casa que, recordarán ustedes, no tuvo custodia policial por mucho tiempo. Ingresó mucha gente al lugar, incluso los vecinos también cuentan que sacaron la camioneta de Merenciano hasta la vereda, la han estado lavando, Sí. en la casa por supuesto que se han hecho limpieza, de hecho todavía persiste una cuidadora en el lugar que estuvo trabajando allí, donde han limpiado, no es que se cuidó esa escena para poder dar con más elementos al primer día de la detención de la familia Sena. Cuando fueron detenidos Merenciano, Marcela y César, la casa estuvo sola, sin los dueños, pero ingresaba gente al lugar que seguía trabajando y que seguía de hecho retirando cosas del interior de esa casa. Cuando fueron a realizar el segundo rastrillaje, encuentran esta pequeña mancha de sangre en la habitación de César. No se ha encontrado más, bueno, hay que determinar también si se ha limpiado o no otros lugares en donde podría haberse encontrado sangre. Bueno, reiteramos esta primicia de Norte Grande Federal. La sangre hallada en la vivienda de la familia Sena pertenece a Cecilia. Esto es de un valor periodístico importante, más allá del valor de la investigación. Es una noticia que acaba de conocerse, las muestras de ADN. Recordemos que estas muestras de sangre que se extrajeron de la casa de la familia Sena fueron cotejados con hisopados que se hicieron a la mamá y a la hermana de Cecilia. Bueno, 99,9% de compatibilidad hay de las muestras cotejadas, lo que bueno arroja un resultado positivo, como sabemos que es habitual. El 99,9% señala un resultado positivo, la sangre pertenece a Cecilia. Esto, reiteramos, insistimos, refuerza la hipótesis de la Fiscalía de que esta joven de 28 años fue ultimada, fue asesinada en la vivienda de Santa María de Oro al 1400, vivienda en la que se la ve llegar, recordemos, a través de las cámaras de seguridad, se la ve llegar y no se la ve salir por sus propios medios, ¿no? Se supone, y de acuerdo a lo que ha declarado uno de los imputados, que Cecilia llegó hasta ese lugar. Allí César Sena, Merenciano y Marcela, según la hipótesis fiscal, le dieron muerte a Cecilia, y luego César Sena la carga el cuerpo en la camioneta, en la cajuela de la camioneta, trasladan junto a Obregón, a Gustavo Obregón, el cuerpo hasta la chanchería, allí lo incineran y luego sus restos son desechados en el río Tragadero, que es donde finalmente se encuentran, ¿no?, algunos restos óseos que, recordemos, Juan, también están siendo peritados. Exactamente, restos óseos que todavía las muestras no están. Justamente eso estaba consultando con la fiscal. Perdonen que esté mirando el celular, pero estoy hablando en estos momentos no solo con la fiscal, sino también con los abogados, y que me confirman de que harán una conferencia de prensa. Todavía no está definido bien el horario, en el que justamente van a brindar más detalles al respecto de esto que se está conociendo ahora. Sobre las muestras óseos todavía no están los resultados, falta todavía conocerse no solo los restos óseos que han estado siendo peritados aquí en la provincia del Chaco, sino también lo que se ha enviado a la provincia de Córdoba. Se cree que en el transcurso de lo que queda esta semana se podrían conocer los primeros resultados también de estas muestras. Bueno, allí estamos viendo justamente el fotograma, está Juan Alba, nuestro compañero, en la Fiscalía con esta primicia que vamos a conocer hace algunos minutos, y en al costado el fotograma de las cámaras de seguridad, o de la cámara de seguridad, en realidad es una, que muestra el momento en el que esta joven, aquel 2 de junio, ingresa con César Sena a la vivienda, luego llega Marcela, llega Merenciano, y a ella nunca más se la ve salir. Sí se ve a una camioneta con un bulto atrás, se presume que ese es el cuerpo de Cecilia, que es retirado, y estas imágenes se sustentan además con el testimonio, la declaración indagatoria que aportó el imputado Gustavo Obregón, que detalló cómo fue ese día,
y que su testimonio condice no solo con estas imágenes que estamos viendo, sino que condice además con lo que se encontró después. Que Gustavo Obregón, además de contar lo que pasó en esa casa, contó que los restos fueron desechados en un lugar puntual del río Tragadero, a donde luego los peritos fueron a ese lugar y encontraron efectivamente restos óseos y pertenencias de Cecilia. Esto obviamente que si bien faltan los peritajes, confirma que Cecilia lamentablemente fue asesinada y su cuerpo desechado.